Han señalado fuentes oficiales que ya van más de 8.000 personas que han fallecido en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Las fuerzas de defensa de Israel han ampliado sus operaciones en la franja en los últimos días. Dicen que incluso la mitad de los fallecidos son niños. Ha hablado el primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha dicho, bueno, que la Biblia señala que hay momentos de paz y hay momentos de guerra, y que este es un momento de guerra. Washington Post acaba de publicar unas fotos increíbles, de verdad, de lo que es una ciudad de Sderot en el sur de Israel, en donde se ven ya el ingreso de los tanques de Israel que están penetrando profundamente en Gaza. Y para hablar del tema, para saber mucho más de lo que está ocurriendo y lo que probablemente pueda ocurrir en los próximos días, tenemos un invitado muy especial, un colega periodista venezolano que está en Israel, el señor Gabriel Chocron Amselén, que le damos la bienvenida. Hola Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido a Onda, la Superestación, a nuestra manera, Luis Olavarrieta y un servidor, al Escandal. Hola Alex, hola Luis, un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, solidario Eh, contigo, con toda la sí, gente. De verdad que no hay palabras. No hemos eh, dejado de pensar un día lo que está ocurriendo. No hemos dejado de comunicar, no hemos dejado de sentir, más allá de que el verdadero dolor lo sienten familiares, personas cercanas, personas que están viviendo esa circunstancia, pero no deja de ser un llamado total, sensible ante el mundo tan difícil que estamos viviendo. Te quiero preguntar, ¿cómo has visto de forma, sí, protagónica, Gabriel, cómo ha sido un poco, más allá del tema periodístico, la labor humana dentro de este conflicto tan adverso, ¿no? Creo que realmente yo llevo acá en Israel unos 15 años y con seguridad en estos 15 años no hubo ningún momento de tanto dolor, de tanta tragedia, de tanta, digamos, momentos simplemente desgarradores a nivel humano. Y la gente que lleva acá muchos más años dice que no hubo nunca en la historia de Israel un momento de tanta tragedia, y de hecho se compara con lo que pasó en el Holocausto hace 7, 8 décadas, tanto a nivel de la cantidad de asesinados, y es importante decirlo, en Israel fueron asesinadas 1.400 personas en un día, que el sábado 7 de octubre, que fue la forma en que comenzó esta guerra con la masacre que perpetró el Hamas. Y además de la cantidad, de la crueldad, estamos hablando de, y lo puedo decir porque lamentablemente lo vi con mis propios ojos, Mm, estamos hablando de bebés que fueron quemados vivos, de Dios. mujeres que fueron asesinadas, incluso sobrevivientes del Holocausto que fueron ejecutados a sangre fría, y lo que ha llevado a un trauma, a una tragedia, a un dolor muy grande acá en Israel. Y lamentablemente pasan los días y el dolor no cesa, e incluso recibimos noticias día tras día de otra tragedia. Hoy, por ejemplo, se anunció que una joven de 23 años Mm. que se pensaba que estaba secuestrada, La que es modelo una alemana, israelí ¿no? alemana, así es, no estaba secuestrada, sino que consiguieron restos que lograron determinar que en realidad era ella. Fue identificado su cadáver, digamos, una parte de su cadáver. No fueron publicados demasiados detalles por un tema de sensibilidad con la familia, pero otro triste caso que seguíamos con la esperanza de conseguirla, de liberarla, de que vuelva a su casa, y hoy nos enteramos de que también murió. Y no sé, creo que es importante señalar también con lo que dijeron al comienzo respecto a las víctimas de Gaza. Hay dos puntos importantes. En un primer lugar, señalar que cuando escuchamos datos oficiales, entre comillas, de la Franja de Gaza, se tratan de datos que están, digamos, proporcionados por el Ministerio de Salud en Gaza, que el Ministerio de Salud de Gaza es un Ministerio de Salud está en manos del Hamas, en manos de una organización terrorista. Entonces creo que es importante entender la credibilidad de esos datos, no necesariamente demasiado alta, porque se trata de la misma organización terrorista que hace 3 semanas entró a nuestras casas, quemó a nuestros niños y asesinó a nuestros padres, y que tiene a 238 personas en este momento secuestradas en Gaza. Pero más allá de eso, hay que entender por qué se dan las bajas civiles también dentro de la Franja de Gaza. Estamos hablando de una organización terrorista, el Hamas, que utiliza a los civiles palestinos como escudos humanos. Y no lo digo yo, lo dicen incluso ellos, que disparan cohetes desde escuelas, desde hospitales, que construyen túneles debajo de la ciudad para almacenar sus armas, para moverse libremente en la ciudad sin que puedan ser neutralizados por Israel. Y eso causa que hayan bajas civiles en Gaza, el hecho de que sea una organización terrorista que se atrincheró de alguna forma dentro de la población civil y que no hace nada para evitar que hayan bajas civiles, al contrario. Vimos como durante el conflicto Israel, por más de una semana, pidió a los residentes de Franja de Gaza que puedan hacia el sur, salir de la zona del conflicto. Y el Hamas, la organización terrorista Hamas, una vez tras otra, no solo les pidió
no alejarse, sino que incluso lo impidió de forma práctica bloqueando las carreteras. Yo te quería preguntar exactamente de eso. Fíjate, da la sensación en este momento, ¿no? Al nivel del conflicto, sobre todo por la presión que ha existido de diferentes países, porque en diferentes países, sobre todo países occidentales, están recibiendo muchísimas manifestaciones. Hay países mucho más radicalizados, como es el tema de Alemania, que tiene totalmente prohibido cualquier tipo de manifestación palestina, pero hay países, por ejemplo, aquí en España, ayer hubo una manifestación multitudinaria a favor de Palestina. En Francia, por supuesto, que es uno de los países con mayor número de migrantes palestinos y también judíos, ha habido de ambas partes. Es decir, hay mucha presión, incluso la ONU tuvo esa declaración por parte de Gutiérrez que fue polémica y fue persona llamada no grata por parte del pueblo de Israel, por lo que había señalado y hablar de esa cantidad de años que había supuestamente estado sujeta la población palestina. La pregunta es, ¿tú crees que ha ido perdiendo lo mejor enteros y liderazgo Netanyahu dentro del conflicto? Dada la presión, dado la solicitud de la ONU de que puedan colocar un corredor. Hoy habló nuevamente Netanyahu, dijo que no va a aceptar ningún tipo de presión, que va a ir de frente y que no va a colocar ningún tipo de corredor a favor de las posibles salidas de civiles de la zona de la franja. ¿Crees que pueda perder enteros y que eso pueda generar, Gabriel, que puedan entrar finalmente países árabes más potentes dentro del conflicto? O sea, que no sea nada más a lo mejor Libia, Cisjordania o la propia Palestina, sino que pueda llegar finalmente Irán y la escalada pueda ser abrumadora y pueda estar cerca de una tercera guerra mundial este conflicto. Yo creo, Alex, que en realidad la posición de Israel es muy clara. Si bien el mundo puede tener memoria corta, nosotros aquí no la tenemos y entendemos que lo que pasó el 7 de octubre es la mejor muestra, o la más triste muestra en realidad, de lo que es capaz la organización terrorista Hamas. Y entendemos que para que el día de mañana sea mejor que ayer, tenemos que acabar con la organización terrorista Hamas. Y hasta este momento el mundo había respaldado de una forma bastante clara, o por lo menos los líderes del mundo civilizado han respaldado de una forma bastante clara a Israel en sus esfuerzos de proteger a sus ciudadanos, pero hay que entender que al momento que se exige, por ejemplo, un cese al fuego, a Israel se está exigiendo prácticamente rendirnos al terrorismo. Es decir, la organización terrorista jamás vino, atacó, secuestró, masacró, hizo todo lo que hizo. Luego volvieron a Gaza, se escondieron detrás de los civiles en Gaza, utilizándolos como escudos humanos, y ahora nos piden que haya un cese al fuego y que dejemos que la organización terrorista jamás, digamos, nos venza con esta metodología cobarde de una organización terrorista. Israel no tiene otra opción que no sea derrotar a la organización terrorista jamás. Y lo digo, y en realidad muy bueno que traes también a colación el tema de las manifestaciones en el mundo. Lo digo también porque es algo que es una prueba para nosotros como humanidad. Es una prueba de si realmente frente a la barbarie, frente al terrorismo, sabemos levantarnos de forma decidida y actuar y hacer lo que sea correcto, incluso cuando hay presión internacional, incluso cuando hay una organización terrorista que está haciendo una guerra psicológica y mediática, como está haciendo ahora la organización terrorista Hamas, saber que nos tenemos que posicionar firmes en contra del terrorismo y decir que el terrorismo no tiene lugar en este planeta. Porque si no lo hacemos, hoy es Israel y mañana puede ser cualquiera de los lugares que mencionaste. Vimos y mencionaste el caso de España, entonces me doy la libertad de expandir un poco sobre España. Vimos como en España uno de los carteles en la manifestación, donde en el frente de la manifestación decía del río hasta el mar. ¿Qué significa del río hasta el mar? Del río hasta el mar es un slogan que habla de que el Estado palestino tiene que ser entre el río Jordán, que hoy en día es la frontera este de Israel, y el mar El Mediterráneo, es mar decir, el punto más Mediterráneo. occidental de Israel. En pocas palabras, lo que están diciendo es que Israel no tiene lugar en el mapa, que hay que borrar a Israel del mapa. Como en una manifestación en un país europeo hay un cartel que llama abiertamente al exterminio del pueblo judío, o por lo menos a la expulsión del pueblo judío en su tierra, 8 décadas después de que en Europa también asesinaron a los judíos y hicieron llamados parecidos. Nosotros entendemos, Alex, que en este momento no nos queda otra opción que luchar. Es una lucha existencial, no menos que eso, no porque la organización terrorista jamás sea más fuerte que Israel, ¿no? Sino porque entendemos que si no ponemos el foco, la lucha decidida en contra de esta organización terrorista, puede comenzar con Israel y puede seguir a otros lugares, como vimos muchas veces en la historia. Ahora, sobre si va a ser una guerra más expandida, una tercera guerra mundial, toda la intención de Israel es que no lo sea. Toda la intención de Israel es mantener esto en una lucha decidida y enfocada en la organización terrorista Hamas, y hasta ahora todo lo que ha hecho Israel ha sido enfocarse en eso. Pero, lamentablemente, en las últimas semanas hemos también sido atacados desde el norte, principalmente lo que es el sur del Líbano, el norte de Israel, por una organización terrorista llamada Hezbollah, que al igual que la Hamas es una organización terrorista que está financiada, apoyada y que además se identifica por completo ideológicamente con lo que es el régimen de Irán. Entonces Israel no tiene ningún interés en expandir esto a un conflicto más grande
pero al mismo tiempo entendemos frente a quién estamos luchando y entendemos que son todos parte de un mismo eje, de una misma coalición. Acá lo llaman el eje del mal, así lo llama el primer ministro Netanyahu, pero sea el eje del mal o no sea el eje del mal, lo que sí sabemos es que una coalición terrorista, porque no hay otra palabra para utilizar, que dice de forma abierta que su objetivo es borrar a Israel del mapa. Y obviamente Israel no puede permitir que nadie tenga la intención de borrarlo del mapa y va a hacer lo que sea necesario para evitarlo. Gabriel, me quedan pocos minutos. Hubiese querido preguntarte más sobre el tema internacional, el tema si has visto una posición más allá de la firmeza del mundo, si una posición mucho más de cooperación con ustedes. Pero también quiero preguntarte sobre ti, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Te sientes resguardado? Una pregunta tal vez un poco dudosa porque nadie está seguro en el mundo. ¿Te sientes seguro? Hay personas alrededor tuyo que han estado afectadas. ¿Cómo te sientes tú más allá de ese sentimiento anímico que sin duda tiene consternado al mundo a través de la historia que están viviendo ustedes? En primer lugar, en el plano personal, yo estoy en una ciudad que está un poco al norte de Tel Aviv, en el centro del país, que también ha sido atacada, además de lo que pasó el 7 de octubre con los 1.400 asesinados. Desde el 7 de octubre en adelante han disparado más de 8.500 cohetes desde Gaza hacia Israel, y el lugar donde estoy ha sido atacado varias veces. De hecho, ahora, aunque no lo ven, estoy hablándoles desde el refugio antibombas en mi casa, porque sé que si suena la alarma, mejor estar aquí que tener que correr desde afuera. Y esa es la realidad que vivimos los Wow. ciudadanos de Israel desde hace un poco más de 3 semanas. Pero acompañado de eso, creo que es importante, Luis, que por un lado en Israel tenemos confianza total en las fuerzas de defensa de Israel, pero por otro lado estamos realmente en un momento a nivel personal traumático. Es Mm. decir, no hay ninguna persona en Israel que no conozca a alguien o que esté secuestrado o que haya sido asesinado o que sea familiar de alguien que esté secuestrado o que haya sido asesinado. Es decir, en un país tan pequeño como Israel, 9 millones de personas, que hayan muerto 1.400 personas en un día y hayan 238 secuestrados, significa que todo el mundo conoce a alguien que está en esa situación, y lo único que hacemos es estar pendientes uno del otro, solidarizarnos uno con el otro y al mismo tiempo compartir el dolor. Hoy tuvimos un pequeño momento de alegría, no sé si escucharon la noticia, porque una de las soldadas que había sido secuestrada también hay soldados que fueron secuestrados, una de las soldados que Ujú. habían sido secuestradas fue rescatada en una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel dentro de la Franja de Gaza. Entonces eso nos llena en esta noche un poco de esperanza para que no solamente ella, sino todos los demás 238 que están secuestrados en Gaza puedan volver pronto y de alguna forma ayudarnos a seguir adelante después de esta terrible tragedia. Muchísimas gracias, de verdad que sí, Gabriel, bueno, por toda la información, creo que queda bastante clara y mandarte, bueno, desde aquí nuestro saludo y nuestro ánimo por toda la situación tan difícil que está pasando el pueblo israelí y también el pueblo árabe, porque yo creo que además de todo eso, sabemos que las circunstancias no enfrentan directamente al pueblo árabe con el pueblo israelí, porque han vivido durante años muchísimo, se conocen, incluso van a colegios y universidades juntas, pero lamentablemente la mano terrible del terrorismo de Hamas ha destruido pues parte de lo que se había vivido hasta ahora, o al menos la reconciliación que se había tenido en los últimos años. Gabriel Chocorón Amselem, periodista venezolano que vive en Israel. Muchas gracias. Abrazo fraterno, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Vamos con Bueno, estos publicidad. temas siempre